A presentar, le vamos a dar la bienvenida al programa. Muy buenos días, padre. Un placer que esté aquí con nosotros. Gracias por esta invitación. Estoy feliz también de ver mucha gente que está presente en esta ocasión. Tengo que felicitarme por todas las actividades llevadas adelante por el doctor Re y la red Sanar, que influye mucho en la recuperación y de la salud mental de la gente. Eso es una faceta muy importante, tener personas con esa salud que favorece que las personas vivan la vida de una forma más completa y más digna. Exacto. Padre, como bien mencioné, usted es un experto mundial sobre este tema, sobre el duelo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el acompañamiento a la persona que ha sufrido una pérdida? Bueno, yo pienso este tema me ha acompañado desde el comienzo de mi vida sacerdotal y antes también, como es un tema que abarca toda la vida. Siempre tenemos pérdidas, duelos, y hay que ir fortaleciéndonos en la capacidad de manejar de una forma más constructiva estas pérdidas. Claro que cada situación invoca una forma de acompañamiento y de presencia distinta. Si hay personas que pierden la salud, tal vez la salud mental, tal vez la salud física, un cáncer, un infarto, tenga que empezar diálisis, son pérdidas distintas que perder el trabajo o perder un ser querido. Al mismo tiempo, el perder el ser querido depende. Hay situaciones que anticipan la muerte debido a una enfermedad terminal o crónica. Hay situaciones donde la muerte es súbita, un ictus, un infarto. Hay situaciones donde la muerte es violenta, por ejemplo, un accidente de carretera, un suicidio, un homicidio. Hay situaciones de muerte comunitaria, como un cataclisma, un terremoto, y hay formas de muerte secretas, como un duelo procurado, o un amor secreto, por lo cual muere la persona de la cual uno estaba enamorado, pero no puede manifestar sus sentimientos. Y hay duelos incumplidos, tal vez cuando se pierde una persona o no se puede ver el cadáver, o no se sabe si murió o vivió. Pienso que aquí también en Argentina, con todo el asunto de los desaparecidos, hay muchas personas que tienen heridas abiertas. Cuando tal vez no se ve el cadáver, no se está seguro si murió o menos, se quedan duelos incumplidos que son tal vez mucho más complicados que en las situaciones donde uno tiene conciencia y sabe que la persona falleció. Padre, ¿y se puede estar preparado para enfrentar esos duelos y esos distintos duelos? Bueno, hay algunos duelos que nos preparan, lo llamamos duelos anticipados. Por ejemplo, la vejez. Uno ve que los padres están envejeciendo, todos envejecemos. O hay el duelo de una enfermedad grave, que la persona se ve que poco a poco se va debilitando. Hoy estamos anticipando que la próxima Navidad, el próximo año, podrían no estar aquí con nosotros. Entonces, estamos un poco a poco preparándonos. Eso sería una forma concreta. Hay una forma indirecta, pensar que toda la vida es un don, que la única certidumbre es la incertidumbre, que somos frágiles, que puede cambiar todo en un minuto. Entonces, tener esta conciencia de la preciosidad y de la fragilidad de la vida es una manera para vivirla intensamente. Podemos prepararnos porque un día, cuando no lo pensamos o esperamos, todo se puede acabar. Claro, vamos a poner ejemplos. Quizás uno, a través de una enfermedad terminal, espera inconscientemente que suceda, ¿no?, la muerte. Pero cuando son esas muertes súbitas, que uno queda como paralizado, ¿no? Yo creo, ¿es peor eso que la otra? Claro que el duelo anticipado nos permite prepararnos. Entonces,
el duelo se va ya realizando, nos preparamos, no es que no vamos a sufrir. Podríamos decir sufrimos menos que cuando hay un impacto violento, cuando hay un accidente de carretera, hay un choque, es un terremoto imprevisto, todo el edificio de la vida, los proyectos, los sueños se van destruyendo. Entonces las reacciones son más intensas, más fuertes, tal vez el enfado, si por ejemplo una persona murió por causa de un otro, un borracho ha matado a mi hijo, entonces hay mucho resentimiento, hastío, o tal vez hay fuertes sentimientos de culpa, por ejemplo, si una persona muere de suicidio. Entonces, las distintas formas que se crean en la otra persona, ¿no es cierto? En nosotros, tal vez, ¿por qué no hemos detectado este signo? ¿Por qué no estuvo allá? ¿Por qué no he notado el comentario que me había hecho? Entonces, uno se viste de culpa. Hay una culpa psicológica que las personas piensan de tener en sus manos las riendas de la vida. No tenemos ningún control. En nuestro amor no es suficiente para salvar a una persona si vive una determinada situación que lo ve todo negro y decide en un momento de obscuridad, por ejemplo, de quitarse la vida. Entonces, no somos las únicas personas presentes en la vida de los demás. Entonces hay duelos en los cuales podemos experimentar límites, impotencia, choque, resentimiento, y según los tipos de muerte hay tal vez intensidad de sentimientos específicos y recorridos que tal vez piden bastante tiempo para sanar las heridas. Padre, yo pregunto como preguntaría la gente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay una muerte súbita y de repente esa persona queda paralizada y parece que no sintiera, ¿no? Y con el tiempo eso lleva un proceso, ¿no es cierto? Sí, es como un congelamiento del dolor, ese sentirse paralizado, el no moverse. Es como si toda la vida se ha parado y el cuerpo se puede enfermar de esta manera. Entonces se bloquea todo. La muerte ha sido tan impactante que la persona es como si se vistiera de muerte, que la vida se haya apagado. Entonces tal vez el dolor es asumido por el cuerpo. Hay muchas enfermedades psicosomáticas que surgen a las sombras de duelos, tal vez no elaborado, por lo cual varias enfermedades, también infartos, cáncer, no solo otros tipos de enfermedades, pueden surgir a la sombra de duelos no resueltos. Exacto, qué bueno es aclarar esto, ¿no? Porque suele pasar mucho. Doctor, usted que pertenece, es médico psiquiatra a la red Sanar, obviamente habrá visto muchos casos de esto. ¿Cómo afrontarlo, ¿no? Con un paciente que está pasando por este proceso? En primer lugar, Adriana, yo quiero agradecer al padre Pangrassi esta buena disposición para venir al Instituto Red Sanar. Este instituto que capacita a los voluntarios para que en distintas sedes, en más de 70 sedes en Argentina, puedan de alguna forma también tener los contenidos psicoeducativos necesarios para ayudar a personas en crisis. Con respecto a su pregunta, evidentemente el dolor y el sufrimiento humano está caracterizado por trastornos que podríamos decir, como bien decía el padre Pangrassi, muchas veces tienen que ver con la no elaboración de emociones, sentimientos, apegos y, podríamos decir, una actitud mental muchas veces que se confronta justamente en momentos críticos de la vida. Y a partir de ahí, de estos momentos críticos, podríamos decir que es la oportunidad que muchas personas tienen para elaborar sanamente estas heridas que, si no lo hacen, pueden transformarse en más dolor, en más sufrimiento, en más enfermedades, inclusive en muerte. Cada uno de nosotros, dentro de su propia estructura, ¿no es cierto?, podríamos decir que es un sanador herido. Y apelar a los recursos del sanador a través del conocimiento, a través de la educación de las emociones, de los sentimientos y de los apegos, es una tarea, podríamos decir, inherente a Red Sanar y sobre todo a todos los voluntarios que se forman en nuestro instituto. Así que es un gusto que podamos también elaborar y poder dialogar
con el padre Pangarasi, un experto internacional en estos temas y que le da lujo y le da brillo a nuestro instituto para poder llegar a el ser humano sufriente con mejor calidad de atención y con mejor capacitación de parte de nuestros voluntarios. Muy bien, doctor. Nos vamos a ir a una breve pausa, padre, y vamos a dejar alguna pregunta pendiente que seguramente los televidentes quieren saber. ¿Cómo acompañar al enfermo de cáncer, de una quizás enfermedad terminal? Vamos a dejarla pendiente la pregunta y vamos a invitarlos a todos, quien quiera ingresar a la página del programa, vamos a tener las notas que recién hemos realizado con el padre y con el doctor, que es verdadyjusticiatv.com.ar. Allí ingresan y van a estar todos estos videos que ustedes quieran ver. Obviamente que es muy interesante lo que el padre expresaba en este diálogo con Adriana Melo. Esto se llevó a cabo, doctor, en el instituto, ¿verdad, Red Sanar? En el Instituto de Formación de Voluntarios Red Sanar, como seminario de capacitación a nuestros voluntarios en ansiedad, fobia, pánico y depresión. Es importante que los voluntarios puedan tener, la opinión tan calificada de un experto mundial como es Arnaldo Pangarasi, el padre Camilo Arnaldo Pangarasi, que nos deleitó con un seminario muy extensivo, todo un día de trabajo en el Instituto Red Sanar, capacitando a todos nuestros voluntarios, más de 300 voluntarios, en un tema tan central y tan cerca del sufrimiento de la condición humana herida como es el duelo. Así que un gusto, realmente una ponencia fantástica y un acercamiento también vivencial a la existencia, sobre todo lo que tiene que ver con el duelo, la vida, la muerte, evidentemente cómo tenemos que afrontar las pérdidas humanas, en fin, una serie de estrategias también para grupos de mutua ayuda. La Red Sanar, tiene grupos de mutua ayuda para ansiedad y depresión, en donde muchas veces vienen personas heridas a nuestras redes justamente por no haber afrontado exitosamente algún duelo, algún fallecimiento de un ser querido o pérdidas humanas, pérdidas laborales, cambios que nos hicieron en algún momento y que de alguna forma nos confrontan también con este especial capítulo del sufrimiento que es el duelo. Sí, desde el punto de vista espiritual inclusive, ¿no? Porque el padre lo abordó sin duda alguna, esta apertura a lo sobrenatural, esta trascendencia del hombre, esa conciencia de que todos tenemos esta gracia justamente porque Dios nos ha pensado para la eternidad. Y si bien es cierto que en este mundo vamos viviendo circunstancias de pérdidas y la vida toda de alguna manera es un dejar algo para agarrar algo nuevo, ¿no? Una vuelta yo escuchaba al director espiritual del seminario, yo cuando era seminarista, que él nos expresaba en un retiro algo que a mí nunca se me borró. Él nos decía que el hombre vive permanentemente de despedida en despedida. Se despide de algo para entrar en una etapa, la vida misma en sus diferentes etapas. Primero se despide del vientre materno con todo lo que implica el bebé ahí, calentito, cobijado, es su madre que hace todo por él, hasta que llega el momento del alumbramiento y ahí, el llanto, el primer llanto por la primera experiencia, la primera crisis, y tal vez ese llanto sea también un vislumbrar el duelo por lo que dejó y por lo que ahora se enfrenta. Luego se despide de la niñez, más tarde de la adolescencia, luego de la juventud, más adelante tal vez de la edad ya madura, para terminar en la vejez despidiéndose de la misma vida. Y todo eso son etapas que van dejando su secuela y van hablando obviamente de un proceso. En la medida en que el hombre entonces, entiendo, toma conciencia de este proceso de su propia vida, que es un avanzar y un dejar, con todo lo que esto significa, porque no es solo dejar etapas, es dejar personas, es dejar lugares, es dejar situaciones, es dejarse uno mismo. Y creo que es el peor de los duelos, el morir a sí mismo, ¿no? Es el más grande de los desafíos. Puede ir entonces llevando adelante con más éxito los futuros duelos que la vida nos depare. Es muy sabio, era muy sabio su profesor, porque la vida justamente es eso, es despedida permanente, elaboración y afrontamiento de la despedida. Yo creo que el afrontamiento de la despedida, el afrontamiento de los cambios, porque para cambiar hay que dejar algo, y para poder tomar algo hay que dejar algo. Y entonces,
A lo largo de la vida tenemos múltiples posibilidades de elaborar alejamientos, pérdidas y superaciones, por otro lado. Si en alguna etapa no lo realizamos, tarde o temprano la vida nos va a pasar la factura. Sí. Y esto es un poco la oportunidad. Yo siempre digo que el duelo es la oportunidad que nos da la vida, Dios, la naturaleza también, porque la naturaleza tiene su primavera, verano, otoño, invierno.